Hola lectores, yo soy Neila y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de La Lectura. Lectores, he estado demasiado desaparecida por acá, hace muchísimo que no grababa un video, pero al fin aquí me tienen y hoy les traigo el book tag de fin de año para hablarles un poco de cómo me ha ido este año porque se nos pasó volando. Pero bueno, vamos al book tag. He encontrado muchas premisas diferentes en lo que he ido investigando, así que he seleccionado con las que más me identifico y las he anotado en papelitos. Ahora las voy a colocar en un vasito y voy a ir sacando una por una para responderles y sea un poco más dinámico. Mientras doblo los papelitos para colocarlo aquí, les voy a ir hablando de cómo ha ido de forma resumida mi año en libros. Y déjenme contarles que este año, para mí al menos respecto a lecturas, no empezó tan bien. Los 2 primeros meses me encontré con libros que no me gustaron del todo, como que no fueron lo que yo esperaba y sí fue un poco decepcionante. Pero ya en marzo más o menos empecé a encontrarme con libros que me gustaron y ya luego cada mes fui buscando historias de ese tipo, libros así similares. Si escuchan un ruido es porque por aquí está pasando un señor. Me encontré con historias muy buenas que me gustaron muchísimo, personajes fabulosos y poco a poco ya la situación mejoró. También quiero contarles que este año he estado leyendo mucha poesía. Una de mis poetas favoritas es Emily Dickinson. Si bien es cierto, yo había leído pequeños fragmentos de sus creaciones poéticas, pero no fue hasta este año en el que realmente la leí y he quedado muy enamorada. Se ha convertido en una de mis poetas favoritas y bueno, planeo seguir leyéndolo el próximo año. Otra actividad literaria que hice este año fue acudir nuevamente a la feria del libro, pero con un poco más de experiencia. Esta es la tercera vez que voy a la feria y me gustó bastante, aunque no fui muchos días. Siento que aproveché las actividades que había y que realmente a mí me gustan. Hablando de la feria, les grabé un vlog de esos días. Solamente fui 2 días, pero aún no me ha dado el tiempo de editarlo, así que ya les estaré subiendo estos días, aunque ha pasado mucho tiempo, pero ahí está por si acaso. Y bueno, más o menos eso es en resumen lo que ha sido mi 2025. La verdad es que como cualquier otro año ha sido de buenas lecturas, malas lecturas, de aprendizajes, pero sobre todo mi amor y mi pasión por los libros sigue viva y pues aquí me van a tener para hablar de libros y de otras cosas que me interesan. Bueno, ahora sí, sin más dilación, empecemos con el book tag. La primera pregunta es: ¿cuál es el libro con la portada más bonita que leíste en el 2025? Y aquí lo tengo muy claro porque no solamente es la belleza de la portada de este libro, sino también el contenido y las ilustraciones que lo acompañan me parecen muy hermosas. Y el libro del que les hablo es Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet. Miren, es esta belleza. Lo voy a poner en otra toma para que puedan apreciar, pero es un libro muy hermoso. Ya les hablaré más adelante a más detalle de este libro porque la historia que vamos a encontrar aquí no debe ser olvidada. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el libro con un gran final que leíste este año? El que ahora se me viene a la mente es Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Yo me adentré en ese libro sin tener muchas expectativas, solamente conocía un poquito de la historia, pero me sorprendió bastante, no solamente porque tiene uno de los inicios más extraordinarios de la literatura, sino porque capta la atención de los lectores de una forma fascinante. Pero lo que más captó mi atención de este libro fue la creatividad que tuvo Gabriel García Márquez para darnos esta historia, porque desde el inicio se sabe que va a ocurrir una desvivisión. Ese libro me encantó, es una de las experiencias literarias que creo que todo lector debería tener.
Y aparte nos dejan muchas reflexiones que inclusive se adaptan a nuestra sociedad actual. Ya no hablo más porque este video si no se va a volver interminable. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el libro o los libros que quieres leer antes de que termine el 2025? Bueno, respecto a esta pregunta voy a mencionarles a 2 libros que yo estoy leyendo actualmente. El primero es Lolita de Vladimir Nabokov, que llevaba queriendo leerlo hace muchísimo tiempo y al fin estos últimos meses he podido ya conocer esa historia y de verdad que es uno de los libros más maravillosos que yo he leído toda mi vida lectora. No solamente se va a convertir en uno de mis mejores libros de este 2025, sino también de la vida, porque el estilo de Vladimir Nabokov es magistral y por algo se ha convertido en uno de los clásicos de la literatura y su pluma tan poética te enamora. Y el segundo libro que quiero terminar es una relectura que es El Conde de Montecristo. Lo retomé hace poco porque lo leí hace como más de 10 años, pero en una versión resumida. Y ahora estoy leyéndolo en la versión ya completa y es una maravilla. Pienso hacerles un blog de eso ahora que voy a tener un poco más de tiempo porque tengo algunos días libres por ahí. Entonces ya van a saber un poco más mi opinión de ese libro. Esos 2 sí o sí tengo que terminar este año. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es el libro que más te hizo reflexionar? La verdad es que cuando yo leo siempre trato de rescatar ciertas reflexiones de la mayoría de libros que leo, sean buenos o malos, me gusten o no, siempre me quedo con lo bueno. Pero acá también les voy a mencionar otro libro que me parece muy bello y bueno, que ya le mencioné, que es Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet, porque hay 2 temas importantísimos que creo yo que no somos muy conscientes, que es la salud mental y lo otro es el valor del arte. De este libro hay muchísimas reflexiones que yo he rescatado y me encanta este libro. O sea, lo voy a atesorar y si me van recomendándolo 20 veces por acá es porque realmente tienen que leerlo y les va a hacer más conscientes de la vida. Continuamos con esta que dice: ¿cuál es el primer libro que leíste en el 2025? Si mal no recuerdo, el primer libro que leí este año fue como que un intercambio que hice con un amigo de trabajo. Yo le presté un libro y él me iba a prestar otro, pero ahí fui un poco estafada porque al inicio él me dijo que me iba a prestar La carne de Rosa Montero, que a esa autora ya la tenía muy pendiente y ese libro me interesa muchísimo. Sin embargo, al final él me terminó prestando un libro que se llama Cosas que no hay que contar, de Renato Cisneros, y ese libro y con ese libro sufrí porque es uno de esos libros que la verdad nunca me hubiesen llamado la atención. Este libro funcionaba como el diario sentimental de un joven treintañero llamado Domingo Sologuren, pero más que eso sentí que el ritmo era muy plano, había muchas situaciones que a mi gusto se me hicieron muy infantiles, habían muchas incoherencias, entonces como que el libro no pasaba nada. Hay muchísimas cosas que no me terminaron de gustar y pues sí, ese libro... Y la verdad es que no me esperaba mucho del libro y aún así me terminó decepcionando, pero bueno. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es el libro más corto que leíste este año? He leído uno de los libros más cortitos que tienen como unas 60 páginas más o menos y es uno de mis autores favoritos también, que es Stefan Zweig. Leí Mendel, el de los libros, y allí me encontré con uno de los personajes más entrañables de la literatura, que es Jacob Mendel, un librero ambulante que tiene una memoria prodigiosa y un amor demasiado extremo, se podría decir, por los libros, pero esa historia, por más de que sea cortita, no le quita lo extraordinaria que fue para mí. Lloré muchísimo y la llevo en mi corazón y las recomiendo también. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el libro que más rápido leíste este año? Y yo ya he mencionado muchísimo este libro, pero es que es inevitable porque me ha pasado de todo con este libro y es este, que es Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet.
lo leí en un día. Recuerdo que por esa fecha yo estuve con la gripe, o sea, muy mal, congestionada en mi cama y todo. Y dije, voy a leer el libro a ver qué tal es. Y fue una experiencia muy hermosa, pero imagínense que este libro me ha hecho llorar a mares y yo estaba ahí con el moquillo llorando, o sea, aparte que estaba enferma, este libro me puso más mal, pero en el sentido de vivir, porque sentí muchísimo con este libro, me emocioné, me entristecí, me dolió, pero lo amé. Y eso es lo importante. Yo siento que a pesar de que ya pasó como 6 meses de que lo terminé, hasta ahora no he podido superarlo y seguramente se está notando. Es así, este libro es uno de los más hermosos con los que me puedo encontrar en toda mi vida. Y estoy segura que lo voy a volver a releer más adelante y nuevamente me va a gustar tanto como ahora. Seguimos con esta pregunta que dice: ¿cuál es el libro más largo que leíste o estás leyendo este 2025? Como les comenté ya en una pregunta anterior, estoy releyendo el libro El Conde de Montecristo y ese libro se está convirtiendo en una de mis lecturas más largas porque tiene como casi 1300 páginas y yo estoy como por las 800 más o menos, así que ya saben que ese libro es uno de mis libros más largos hasta ahora. La verdad es que me está gustando muchísimo, pero lo que sí es que sí demanda más tiempo. Seguimos con esta pregunta que es: ¿cuál es el libro de terror que leíste este año y se convirtió en tu favorito? He leído un libro un poco inusual de George Martin, del escritor de Juego de Tronos, que es Los Reyes de la Arena, porque la mayoría del terror que plasma en sus cuentos es muy diferente a lo que nosotros nos encontraríamos, porque estamos acostumbrados a que el terror se lo asocie con un fantasma, diferentes otros elementos. La facilidad que tiene este escritor para transmitirnos ese miedo con diferentes situaciones cotidianas me ha sorprendido mucho. Por ejemplo, el primer cuento que recuerdo y hasta ahora lo tengo como que vivido y que me dio muchísimo miedo es El hombre con forma de pera. Y es más, utiliza a este señor que es un poquito más rellenito para transmitir ese miedo. Yo mientras lo leí estaba, no, Dios mío, son situaciones normales y que para nosotros, o sea, no nos transmitiría miedo, pero la forma en la que él ha escrito y el estilo que utiliza te sumerge a ese terror, a pesar de que es una persona normal. Entonces utiliza ese tipo de situaciones y sí me dio mucho miedo porque juega con tu mente. Y yo, de verdad que les recomiendo ese libro de cuentos de terror. Hay unos más larguitos, hay algunos que me gustan, otros que no tanto, pero la pluma del autor me ha sorprendido bastante. Yo no he leído antes nada de George Martin, pero ese libro me parece muy bueno. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el mejor libro infantil que leíste en el 2025? Esta pregunta me ha dejado pensando porque generalmente no suelo leer libros infantiles, pero este año junto a mi hermanito menor que tiene 10 años estuvimos leyendo los dos Peter Pan, que es un libro que yo tenía hace tiempo. Empecé a leerlo con él, pero lo terminé ya por mi curiosidad y por mi gusto de saber de la historia, porque me he visto la película hace muchos años. A pesar de que es un libro infantil, nos deja muchísimas enseñanzas a los adultos y por otro lado también me gustó mucho porque les sumerge no solamente a los niños, sino a nosotros como adultos, a ese mundo de magia que cuando ya estamos en esta etapa de la adultez nos olvidamos de la imaginación y el poder que tenemos para crear pues esos mundos, ¿no? Que cuando éramos niños era muy frecuente inventarnos muchas cosas. Me encantó poder recién leer ese libro y recordar esa niñez porque me transportó a esos 10, 12 años donde me encantaba jugar, crear así cosas, imaginarme nuevos mundos. La siguiente pregunta es
¿Qué frase de un libro se convirtió en tu favorita este 2025? Tengo muchas frases de este año y no es que tenga una frase favorita, porque en la mayoría de los libros, bueno, en todos los libros que he leído, tengo sí o sí al menos una frase señalada. Pero aquí el libro que me ha hecho reflexionar y me ha dado muchas frases que he señalado ha sido Prosas apátridas de Julio Ramón Ribeiro. Este libro yo lo tenía hace mucho tiempo, pero no me había atrevido a leerlo antes. Este libro no sabría cómo definirlo porque incluso el autor mismo no lo catalogó en un género en específico, porque él menciona que simplemente son reflexiones, escritos de su vida, entonces es eso, pero en cada una de ellas nos va dejando muchísimos sentimientos, sus vivencias, y creo que, o al menos yo me he sentido muy identificada con muchas de ellas, y voy a elegir cualquier página para que ustedes se den cuenta de que hay muchas reflexiones. Esta frase se encuentra en la prosa 25, que dice: la cultura no es un almacén de autores leídos, sino una forma de razonar. Un hombre culto que cita mucho es un incivilizado. Qué fuerte para que entiendan un poco de esto. Recuerdo que aquí el autor está hablando de un escritor que citaba mucho. Al final, como pone esta frase tipo síntesis de todo eso. Igual les voy a dejar acá la foto de la prosa 25, pero este libro sí les recomiendo, es muy interesante adentrarnos, aparte que son sus creaciones cortitas. Creo que nos va bien cuando necesitamos leer algo corto, pero que nos despierte el interés. Y estos son perfectos para esas ocasiones. La última pregunta ya sé más o menos lo que va a decir, que es de autores favoritos. ¿Quién es tu escritor favorito o escritora favorita en lo que va del 2025? Y otro de mis autores favoritos es Umberto Eco. No he logrado leer su opus magnum, que es El nombre de la rosa, pero he logrado leer 2 ensayos de él, que es La memoria vegetal y De la estupidez a la locura, crónicas para el futuro que nos espera. Yo les hablé de esta autora en las preguntas anteriores, pero para ya no mencionarla a Piedad Bonet, voy a hablarles de otras 2 autoras que se han convertido en mis favoritas. La primera es Emily Dickinson, que es una poeta. Yo con esta antología bilingüe confirmé que esta poeta es una de mis favoritas, me encanta lo que escribe y bueno, planeo seguir leyéndola más adelante. La siguiente autora es Rosa Montero. El único libro que he leído de ella es este, que es El peligro de estar cuerda. El estilo tan penetrante y reflexivo que ella utilizó aquí me encantó y pues me gustaría seguir leyendo todo lo que ha escrito. Y bueno, lectores, terminamos. Bueno, esas fueron todas las preguntas del book tag. Me divertí muchísimo, la verdad, hablando de lo que he leído, lo que me ha gustado, lo que no tanto. Bueno, los invito a que me cuenten cómo va su año en lecturas, qué autores se están convirtiendo en sus favoritos, si han leído alguno de los que he mencionado aquí. Sin nada más que decirles, muchas gracias por ver este video y ya nos estaremos viendo en la próxima. No se olviden de disfrutar de sus lecturas. Bye bye.